Esto es parte de nuestro fin de semana de la conferencia familiar. Si estás visitando esta mañana, todos los años tratamos de poner un fin de semana en el calendario en el que nos enfocamos solo en la cultivación de una dinámica familiar fuerte. Quería mencionar, antes de comenzar a hablar con nuestro hermano Brian aquí, el pastor Brian, el año pasado hicimos eso también. Y algunos de ustedes tal vez no estaban en la iglesia o no llegaron. Pero mi hermano Paul Shirley dio varias sesiones y el año pasado Paul realmente se enfocó en la estructura de la familia. Piensa como la estructura esquelética. Y eso es muy importante, de pensar cómo una familia tiene que funcionar estructuralmente, el esposo, la esposa, la madre de los hijos, a los niños. Y Brian este año ha puesto forma a ese esqueleto. El año pasado y este año son realmente la composición completa de cómo se debe ver la familia. Y quiero animarles que mantengan enfocados en el sitio web o escuchen y lo revisen como familia, escuchen lo del año pasado y después vengan, porque creo que complementan se complementan unos a otros. Y estoy muy feliz que aquí está mi hermano, Pastor Brian Arnold. Hemos sido amigos 17 años y en realidad nuestra relación comenzó a formarse 15 años atrás. Bueno, Brian, ¿por qué no le dices a todos sobre ti, tu familia, los hijos? La mayoría de ellos están aquí. Y luego solo una foto instantánea de cómo te salvó el Señor y después vamos a llegar a algunas preguntas. Sí, bueno, ¿se oye bien? Bueno, como mencionó Daron, Tienes es que parte de nuestra aprenderlo. amistad que tenemos. Él es de Iowa, Si ustedes con él escuchar esto hasta por 10 años. solo un botón. Como dijo Daron, nos conocemos desde hace mucho tiempo porque nosotros tenemos nuestras raíces en la Iglesia Bíblica Grecia Manuel. La diferencia es que Daron fue arrancado de raíz y plantado aquí en Keire y yo me he quedado allí en JVC. La Iglesia Grecia Manuel está en Júpiter. Si no ha estado allá todavía, debería tomar unas vacaciones, tomar un viaje. Es una área hermosa y le encantará y estará animado de las raíces de donde viene su pastor, que es prácticamente como esta iglesia en ese respecto. Una exposición bíblica, una comunión conjunta, discipulado durante todos los ministerios. Y es donde nosotros nos conocimos con Daron. Vine al ministerio hace 15 años atrás y 17 años porque vine de un viaje a visitar el seminario y Daron estaba en su béisbol en esos días y creo que vivía en el sótano y vivía en el hierro. Yo permanezco en el béisbol. Así que estamos juntos por mucho tiempo. La vida en realmente el ministerio se respeta entre el mundo, es lo que viene, venir al grupo de los ancianos y estar ser ordenados juntos y bajo los ancianos y servir en el ministerio juntos. Estaba sobre el ministerio de los juvenil por muchos años, 9 años cuando vine después de graduarme del seminario. Tuve 9 años en el Ministerio de los Jóvenes y Daron en esos años estaba en el Ministerio del Colegio de los Universitarios, así que caminamos juntos en ese y tratar de cuidar a esas familias jóvenes y las familias medias de sus edades tempranas, esta gente joven que venía en medio de nuestro ministerio. Así que fue por lo tanto un gozo de hacer ministerio con Daron, de esa afinidad es cómo se acercaba al ministerio y cómo pensaba en pastorear y liderizar y realmente todos los aspectos del ministerio. Y siempre ha sido un gozo y una gran amistad. Tenemos mucha historia, muchas historias, no lo vamos a aburrir por eso, pero tal vez algunas durante la mañana. Pero una historia muy rica en nuestra familia ahora sirviendo en un grupo de compañerismo, viviendo gracias, la mezcla de personas muy jóvenes principalmente y tener el gozo de pastorear junto con ellos, con los ancianos, un gran grupo de líderes en ese ministerio. Tengo 6 hijos, 5 están aquí. Vamos a ver, tengo aquí Kellen Hanna en la primera fila junto con mi esposa Tania.
Algunos tienen que representar las botas en la familia de Arnold. Los Woodwards y los Roberts han estado tratando de ponerme las botas durante toda la semana y no han tenido éxito hasta ahora. Él es de Iowa, Pero me les imagino que dije puede que soy un funcionar. hombre de la ciudad. No sabía que había Sí, ciudad sí, en sí, Iowa. hay un par de ciudades. Crecí en un pueblo de 2000 personas habitantes, es una metropolitana que está prosperando. Así que mi esposa y yo, Tania, hemos estado casados por 24 años. Ahora venimos en octubre, creemos que 24 años, difícil de creer. Nuestra hija mayor Madison no está por aquí porque se casó el año pasado y ella y su esposo tuvieron que estar en Júpiter, pero a ellos les encantaría estar aquí. Tienen una gran relación con la gente que conocemos bien de Júpiter y que están aquí en Katy ahora. Y luego nuestras siguientes hijas, Kaylee, Daran, 18 y 16. Tenemos a Carson aquí a los 14 años y Caleb en la segunda fila a los 12 y luego Eston de 7 años en el Ministerio de los Niños. Así que sí, una temporada muy dulce en la vida familiar. Sabe, la transición de la familia, estamos llegando en los adolescentes y en los años adultos. De nuestra hija ya se casó la mayor y comenzó su primera familia. Así que ha sido un tiempo muy dulce para nosotros como familia y alentador y mucho respeto y aprendiendo mucho y más respeto por ellos. Y así que el Señor ha sido muy amable y gracias por la iglesia allá en Júpiter que ama este ministerio. Ora por este ministerio a menudo y siempre nos encanta tener actualizaciones de aquí. Rápido, ¿cómo te salvó el Señor cuando eras banquero? Sí, he crecido en un hogar cristiano que tenía raíces a las posiciones y un buen ministerio bíblico, un tipo de ministerio bautista, así que pienso que había sido salvo a la edad de 6 probablemente cuando entendí el evangelio y entendí acerca del infierno y no quería ir allí, así que me bauticé a la edad de 8 y luego tan pronto como llegué a los años, al principio de mi adolescencia, empecé a tomar mis propias decisiones acerca de la vida. Y simplemente me alejé de todo lo que tuviera que ver con Cristo, aparte de mi profesión verbal. Sobre eso me gustaría la idea del seguro contra incendio, pero no me gustaría rendirme a Cristo y a su palabra. Y obviamente sabemos que esa no es en la escritura no es la visión de cristiano, pero no lo sabían eso. Pero en ese tiempo cedí a eso, así que por muchos tiempos viví en este autoengaño de creer que estaba bien con Cristo. Hice una serie de cosas en la temporada de vida, pero una de las cosas principales a través de un par de personas que me metió en un libro de Santiago, el libro de Romanos al mismo tiempo, esas personas ablandaron mi corazón de cómo cuando mi hija mayor nació, empecé a crear cómo crear hijos, mi hija que tenía una alma en mis hombros y que resultaba en la educación y que padre realmente tuvieron cuidado de mí espiritualmente y quería hacer esa parte, aunque sabía que era un hipócrita en eso. Así que el Señor estaba trabajando en todo eso, trajo algunas personas claves en mi vida y me animaron a leer esas escrituras. Y recuerdo haber llegado a pasajes en Santiago como capítulo 4, cuando dice, el que se hace amigo con el mundo se hace enemigo de Dios. Y llegué a ese pasaje y lo leí una y otra vez, lo leía y nunca en mi vida había considerado enemigo como enemigo de Dios. Así que sabía que me había ido al mundo, había cedido al mundo. Así que al final o corría de ese pasaje o lo accedía. Y el Señor me había ablandado mi corazón y en ese tiempo también en realidad en esa misma noche, para ser exacto, leyendo Romanos 8, que estaba leyendo esos dos libros y versos que había probablemente me usé hace 20 años atrás, en mis primeros tiempos en la iglesia, Ramos 8, verso 1, dice que por lo tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Así que para mí, aferrarme a esa verdad que sabía que he conocido toda la vida, pero por primera lo había aplicado en mi propio corazón y de una manera que exigía que me arrepintiera de mi pecado y entregara mi vida a Cristo y aceptara el perdón de los pecados que Cristo ofrecía. Y eso que el Señor usó en mi vida inmediatamente se transformó radicalmente. Creo que el Señor usó todos esos años creciendo, aunque tenía resistencia, teniendo la palabra derramada y derramada y derramadas por mis padres y la iglesia cuando estaba creciendo, no estaba comenzando en el grado 0, tenía una base de entender las escrituras y realmente pudo ayudarme rápidamente, no en el respecto de la maduración, pero en entender lo que necesitaba hacer para crecer.
Y así que corría hacia la palabra, estábamos buscando por una iglesia y mi esposa y yo, ella era incrédula también cuando nos casamos, así que ella vino a Cristo 6 meses después. No porque mío, no que yo lo haya inspirado o que la haya arrollado al Evangelio, pero el Señor misericordiosamente y tenía un plan grande y salvarla a ella 6 años, 6 meses más tarde. Nos bautizamos después de que encontramos una iglesia, en esa iglesia y es donde el pastor vino al lado de nosotros y me ayudó a entender lo que realmente es liderar a mi familia, liderar a mi esposa y con el tiempo ser llamado al ministerio. Y esta semana se trata sobre relaciones sólidas. Habla un poco sobre tu padre que ahora está en el cielo y Doug. Y de cómo el Señor los usó para salvarte. Los instrumentos humanos habla de su influencia en la relación contigo. Tal vez danos unas historias de la influencia de tu padre, lo que el Señor usó para avivar tu conciencia y mantenerla despierta para salvarte. Y Doug, este banquero, habla un poco de eso Sí, mi más o menos. papá, un tipo fiel, trabajador de fábrica toda su vida, el trabajo de Quaker, 45 años. Una vez le pregunté años más tarde si le gustaba su trabajo y simplemente me miró y casi como que si nunca hubiese había pensado en eso antes y dijo, no, realmente. Pero le pregunté, ¿cómo has estado allí por 45 años? Y él dijo, bueno, provee para ustedes y provee para la familia y proveer para la vida de una familia grande. Y fue simplemente un hombre respetable y piadoso que quería proveer para su familia y quería llevar la responsabilidad que Dios le había dado. Simplemente llevaba a nuestra familia a la iglesia. Nunca había preguntábamos si íbamos a la iglesia los domingos. Nunca nos preguntamos dónde vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a un lugar donde la palabra es predicada y donde la gente de Dios se junta. Y en la vida de mi papá se sabía que el cristiano era el verdadero negocio para él, que recuerdo cuando estaba creciendo y me levantaba en la mañana, bien temprano en la mañana, me levantaba y iba al baño a tomar algo, como lo hacía como adolescente, y me recuerdo ir alrededor de la cocina y vi a mi papá sentado allí en su uniforme de trabajo a las 4:30 de la mañana, listo para ir a su turno y tener su Biblia abierta y, saben, desayunando y leyendo la escritura para el día. Y esa era la realidad de su vida. No era un hombre perfecto en ningún aspecto, pero sí un ejemplo de un hombre que amaba a Dios, amaba su palabra y amaba a su familia. Y eso fue parte de lo que yo diría el Señor estaba usando para incluir, despertar en mí como un hombre joven que era incrédulo y no estaba viviendo en ninguna de esas maneras. El Señor estaba usando ese ejemplo para despertar en mí convicciones porque sabía que siempre lo que respetaba a mí mi papá en esa época, aunque no lo vieran, eso era su vida espiritual y sabía que no lo tenía lo que llamaban ese espíritu vibrante hacia el Señor, ¿verdad? Y la relación no tenía ninguna relación con el Señor. Entonces el Señor usó a mi papá de esa manera, solo por su ejemplo, y trabajando en un banco en los primeros años de mi vida adulta y a menudo me adentraba en el ámbito de los negocios de este mundo y ese era mi futuro y tenía una carrera prometedora en la banca y todo aspiraba era para tener éxito y logros en ese campo en lo que respecta a la vida. Así que todos mis modelos eran hombres del banco, ¿sabes? Tipo de hombre que estaba en posiciones más arriba de mí. No todos eran hombres terribles, pero eran hombres mundanos, ¿sabes? Y así sucesivamente. En el medio de eso, el Señor, 2 años estar en la banca, trajo un hombre a nosotros, o lo puso al lado, lo contrataron en el banco, de su nombre era Doc, para una posición que habían creado. Y este tipo vino allí y yo había visto personas que profesaban ser cristianos en el mundo de los negocios antes, pero creo que nunca había visto a alguien que realmente viviera para Cristo en el mundo de los negocios antes de este hombre llamado Doc. Y Doc vivió absolutamente su fe, fue una fuente constante de convicciones para mí porque yo profesaba a Cristo, así que era una especie de colisiones en mis dos mundos. Iba a una iglesia pragmática los domingos y me gustaba llamarme cristiano y sentirme bien conmigo mismo de esa manera. Y Doc se mostró y realmente quería hablar de Cristo durante la semana de trabajo. Y eso cuando empecé a vivir en el mundo con todos mis hombres compañeros y él quería hablar de Cristo. Así que fue como una colisión en mis dos mundos. Y afortunadamente, por la gracia de Dios,
llegó así al mismo tiempo que el Señor estaba hablando mi corazón en la paternidad, teniendo a Madison en la casa, pensando en el futuro, y unos años antes ni siquiera hubiese estado abierto a Doc si hubiese sido no en ese escenario. Así que el Señor me había puesto en un lugar donde había ablandado mi corazón y realmente me trajo, y me trajo enormemente. Y la ilustración que usamos ayer, la forma que Dios cuando él fallaba, buscaba perdón sobre las personas, así que eso fue un gran testimonio para mí verlo a él. Y entonces empezamos a ir a almorzar, así que en las primeras semanas o dos descubrí que profesaba a Cristo y que podría de alguna manera tener conversaciones bíblicas, sabes, tener un buen entrenamiento en la iglesia donde había crecido. Dice, vamos a ir para el almuerzo y vamos a hablar. Y así empezó y continuó y comenzó aproximadamente una vez a la semana y luego nos movemos a 3 veces a la semana y llegamos a un punto donde era muy costoso hacerlo así que ir a Wendy's, a lugares cualquiera donde fuera más económico y también eso empezó a ser costoso. Y entonces nos fuimos al sótano del banco donde había un espacio donde podríamos conversar y entonces comprábamos sándwiches y podíamos hablar allí unas 2, 3 veces a la semana. Así que él pensó derramar verdades conmigo, compartir la verdad y era un gran ejemplo. Un hombre piadoso en su lugar, un hombre piadoso en su trabajo, era consistente en su piedad y amable en la iglesia y nos ayudó inmensamente en muchas maneras. Así que el Señor lo usó a él y él fue el que me dijo que estuviera en el libro de Romanos y mi papá fue el que me dijo que estuviera en el libro de Santiago. Así que el Señor lo usó a ambos de esa gran manera. Gracias por eso, hermano. Quiero tomar nuestro tiempo hoy y tal vez no dedicar mucho tiempo en los años más pequeños. Hemos hablado un poco de eso aquí, hacemos clases sobre eso, pero creo que cuando pedí ayer sobre preguntas, Brian, muchos me mandaron preguntas y muchas de las preguntas tenían que ver con la dinámica de la adolescencia y los años de transición, así que para que recibas un esquema en tu mente, Cornerstone, quiero empezar en los años de la adolescencia y luego ir a la edad de los abuelos, así que si eres abuelo, pon atención. Incluso los que son solteros, aquellos que no pueden tener influencias directas, quiero hablar de cómo pueden hacer influencia, así que llegaremos ahí dependiendo qué disciplinados somos tú y yo. Pero, Brian, tú y yo hemos hablado de los años de transición, de los años pequeños, a lo que se llamaría la adolescencia, aunque la adolescencia es un mito. Bíblicamente nos convertimos de niñez a edad adulta, bíblicamente. Pero háblame un poco y habla un poco la iglesia sobre algunos errores que has visto a las familias jóvenes cometer cuando los hijos se transicionan. Tienes que calificar esa palabra en nuestra Cambiando. sociedad cuando usamos transición. Estoy hablando de la familia cristiana, de transición, de años pequeños a la transición de la adolescencia. Así que estás en ese modo de transición, ahí estás eso en tu mente. Y bueno, hay a ustedes jóvenes se están convirtiendo en hombres líderes y las niñas se están convirtiendo en mujeres jóvenes y todo está floreciendo y cambiando, están creciendo, sus mentes se están desarrollando y los padres luchan con hacer esa transición. Bueno, tú y yo estuvimos juntos en la familia jóvenes, luego nos separamos, fui a los años del colegio, tú con los niños, pero pasamos mucho ministerio en esos años para aconsejar a los padres en esa época de transición. Así que, ¿cuáles son algunos errores que cometen las familias en esta temporada? ¿Cuáles son algunos ánimos o algo alentador que le puedes decir? Y puedes tener la libertad de ir donde tú quieras. Bueno, creemos en dos géneros, masculino y femenino, masculino y femenino. Y Dios ha diseñado a los dos diferentes y distintos. Así que tiene que haber una distinción con los niños convirtiéndose en hombres y las niñas convirtiéndose en mujeres. Así que habla un poco sobre eso. Tienes 15 años de consejería, pastoreo, discipulado, familias y ahora lo has hecho en tu propia familia. Así que habla un poco sobre eso. Creo que fueron 12 preguntas allí. Sí, fueron Creo que eran 16 preguntas. Y tienes 6 minutos. Ok, está bien.
Bueno, es cierto, es una gran pregunta porque creo que es una de las áreas más importantes que encontramos desafíos en los años de crianza y verdaderamente el Señor hace esta cosa maravillosa en la vida familiar y realmente en toda nuestra vida. No solo nos gusta que estemos cómodos, ¿no? Se han dado cuenta de eso. Dios no le gusta que estemos en un modo de comodidad porque nos empezamos a ser autosuficientes y siendo autosuficientes y orgullosos cuando estamos en ese momento, como no dependemos en Él como en la manera que deberíamos, no vamos a su palabra para buscar principios que necesitamos para vivir por fe en cada etapa de la vida y en cambio nos sentimos cómodos haciendo lo que siempre hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que Él hace en la vida? Bueno, la vida está constantemente cambiando y hombre, y en la vida familiar está constantemente cambiando. Es fascinante, justamente cuando tienes ese tiempo y, ok, dices que sabes qué es lo que estás haciendo y cómo estamos trabajando en esta temporada de la familia, de repente tus hijos empiezan a crecer y entran en un ámbito aparente y luego otro bebé viene y entonces te cambia y empieza a recordar como lo hacías antes y así que el Señor en su providencia ama mantenernos dependientes, así que como padres, realmente como cristianos, y esto es cierto en todos los ámbitos de la vida, pero ciertamente en la vida familiar necesitamos abrazar eso, necesitamos abrazar, no, necesitamos no buscar algún motivo de crianza en que podamos ser estáticos, ¿verdad? Y que estar cómodos con lo que estamos, como si hubiésemos llegado como padres. Esa es una de las cosas más peligrosas que hay, que ha llegado como padre a un lugar estático. No sé cómo sería eso, cómo luciría eso decir que ha llegado a un lugar como padre. Una de las primeras veces que pidieron hablar sobre la familia fue un formato de conferencia en nuestra iglesia y estoy recordando, sabes, es pesado cuando estás hablando acerca de la familia, sí, es un tema pesado y recordé que mi familia está en ese proceso, nosotros estamos trabajando en esa dinámica de familia y para ser honesto, nunca he terminado con eso, tú creas tus hijos, ellos están en la casa y luego tienes tus nietos y estás pastoreando hijos adultos y vienes los patriarcas y las matriarcas en tu familia y los abuelos y las bisabuelos y y lo que pasa en esas temporadas, bueno. Tienes que demostrar tu valentía en eso y aprender de vivir por fe en toda esta nueva temporada y aprender cuáles son los principios o cómo lucen los principios en nuestra vida. Así que siempre esto está sucediendo en la vida cristiana y siempre está sucediendo en nuestra familia y cuando abrazamos esto es mejor, vamos a estar mejor. Así que con todo esto y sin ninguna duda estas transiciones que tenemos que hacer, algunos cambios, algunos puntos de cambio en la vida familiar y solo para fundamentar esto bíblicamente creo que es importante he estado pensando en esto, uno de los principios que siempre opero cuando estamos pensando en tener estas transiciones, estos cambios, vamos a ir a Efesios 4 y nos va a tomar un momento para, para ver lo que estamos haciendo aquí y verlo bíblicamente. En Efesios 4, después que viene toda la parte de la iglesia, toda la parte del capítulo 4, cuando él está diciendo esta declaración, a la mitad del capítulo 4, aquí, déjame ver aquí, en la mitad, en el verso 14, 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en el que es que la cabeza. Así que ese principio, esto es lo que hacemos con un principio en todos los aspectos de la vida en la temporada. Hablamos la verdad en amor, ¿verdad? Así que lo que quiero decir es que toda la familia en esta iglesia, estoy seguro que todos tienen comprometidas. Sí, quiero traer a la familia para llevar a mi familia. Quiero asegurarme que le estoy hablando y quiero hablarlo en una manera que sería bien recibida. Esa es la convicción básica, pero si saltas al capítulo 4, verso 29, note qué es lo que dice. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que es buena para edificación, y luego dice esto, según la necesidad del momento, para que imparta con gracia a los que escuchan. De acuerdo a la necesidad del momento, la terminología allí literalmente quiere decir, recuerdo a lo que hace falta. Entonces, lo que estás percibiendo en la vida, en la vida de esta persona, en ese momento es lo que necesita, microcósmico, o cada conversación que debemos hacerlo en el cuerpo de Cristo, y es como este pasaje se toma y ciertamente debe aplicarse de esa manera. En la base, cualquier conversación que tengamos, bueno, tenemos que pensar cuáles son
palabras que puedan edificar a esta persona y ayudarla con lo que le está faltando para que pueda ministrarlo y hablar de la verdad en el amor a esa persona. En una escala más amplia podemos pensar en esas relaciones como un todo, incluso en las estaciones, temporada familiar, y podemos reconocer que de acuerdo a la necesidad del momento, cuáles son las necesidades en mi familia y en la vida de mis hijos que constantemente están cambiando. Está cambiando con ellos, y para mí que poder hablar la verdad en el amor de acuerdo a lo que hace falta, de acuerdo a lo que necesitan para ser edificados, ¿verdad? Y eso es la edificación, es lo que los edificará, de acuerdo a lo que necesitan ser edificados. Así que tengo como padre pensar en todas las etapas de mi vida de crianza, como padre, cuál es la necesidad del momento, qué le falta en la vida de mis hijos. ¿Y qué es lo que viene también? ¿Qué es lo que necesitan para ser preparados? ¿Qué es lo que deben necesitar para ser preparados? Y así que en la crianza de los hijos a menudo hay algunos puntos en los que podemos quedarnos atascados. Nuestra perspectiva de la crianza se pone un poco estrecha y se enfoca en las estaciones de la vida en las que hemos estado. Déjame darte un ejemplo, una simple transición, un punto de cambiante en la vida de un niño. Tienes un nuevo bebé. Y su mamá está allí tratando, y tu papá lo puedes entender, tienes un nuevo, cuando él viene al mundo simplemente estás cubrir las necesidades del niño, ¿verdad? Todo lo que haces, bueno, estás llorando, sabes, debe necesitar algo que para comer, está llorando, debe estar, está cansado, necesita de tener un descanso y necesitas, ¿qué debo hacer para cubrir las necesidades de este niño, para ponerlo en un momento que pueda descansar? Bueno, entonces respectivamente, de repente al tiempo de la casa de Juan sería en nuestra casa y tenemos en una silla alta para comer algo, y luego de repente algo comienza a salir de la vida de este niño, ¿verdad? Cuando comienzan a expresarse de una manera que no solo de una manera que lo que te están diciendo que tienen hambre, sino lo expresan descontento por lo que estás poniendo enfrente de ellos para comer, ¿verdad? Es una transición sencilla que todos los padres reconocen que tenemos que hacer, pero incluso esas pueden ser complicadas, y lo veo, que escuchamos que nos podemos perder y podemos ver padres que pueden estar atrasados en eso, y entonces llamamos la disciplina, trabajamos correcciones y ayudarlos a venir bajo la autoridad. Ahora estamos en una necesidad en ese momento, algo que está faltando en la vida de este niño que tengo que traerle, que lo va a preparar para esta temporada en la que estamos entrando, y es muy rápidamente los años de pequeños. Y los padres siempre están detrás de eso. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el modo de cubrir necesidades. Bueno, los niños ya crecen y luego vienen esos años de dirección e instrucciones, y simplemente lo estás aclarando, le estás informando de cuanto los principios de siembra y cosecha, principalmente para que siempre que lo que cosecha y las acciones tienen consecuencias. Las acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Que hay buenas consecuencias por buenas acciones y malas consecuencias por malas acciones, ¿verdad? Y estás construyendo esas relaciones y amándolos en esta temporada. Y en cada temporada de la vida familiar estás construyendo una relación con eso. Y en lugar lo que respecta a lo que le estás instruyendo es que es primordial durante esos años. Y hay un control total y completo en esos años, ¿verdad? Eres más grande, su mundo es muy pequeño. Básicamente están tomando tu palabra y viviendo tu palabra para toda la cosa. Incluso que pueden expresar rebelión fuerte, pero esas cosas se reconcilian básicamente. Todos los padres tienen la temporada que llevas y la vuelta y le das una nalgada y le recuerdas que y le das luego un abrazo, y luego todo vuelve a la normalidad. 20 minutos más tarde y luego llega una nueva temporada, ¿verdad? De repente esos niños se convierten en preadolescentes. El mundo está siendo más grande y problemas y desafíos están viniendo más sofisticados. Las tentaciones vienen a buscarlos a ellos y son más fuertes y difíciles. Y la dificultad de enfrentar esas cosas de repente va a requerir más que una acción y una consecuencia, ¿sabe? Más que solo la siembra y la cosecha. Si usted ha sido fiel en esa enseñanza, entonces tienes esas bases. No quiere decir que no lo vas a reforzar, pero ya solo son muy conscientes de eso si has sido criado en un lugar cristiano, pero ahora de repente están teniendo que aprender acerca de su propio corazón. Están teniendo que aprender qué realmente es vivir por fe y dónde falta la fe, ¿verdad? Y dónde tal vez necesitan arrepentirse y dónde necesitan aprender para aplicar las escrituras de una nueva manera, y dónde incluso tienen que aprender de su corazón que son
hay tiempos difíciles y ahora vienen llegando a la edad adulta y completa y llevando una mayor responsabilidad y rendición de cuentas directamente ante Dios, como ya pueden comprenderlas. Entonces, como padre, teniendo un hijo que viene a esta etapa de la vida y todavía estoy en los años de infancia, me voy a frustrar muy rápido porque todavía estoy en modo de control total. Y sigo consiguiendo mi vida principal como padre en la acción y las consecuencias y el control del comportamiento y construyendo unas fundaciones que ya habían sido establecidas. Así que necesito hacer una transición como padre. Necesito pensar cómo luciría venir al lado de mis hijos y con compasión en las áreas donde ellos tienen debilidades. ¿Cómo luciría para mí como padre poder ayudar a mis hijos, construir y significar donde él pueda cómo luchar contra el pecado? ¿Cómo luciría para mí como padre ser paciente con estas áreas donde ellos están tratando de crecer? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaría a cultivar una relación con ellos en esta nueva temporada que sea dinámica y tenga ese énfasis espiritual? ¿Cómo lo voy a hacer eso? Eso va a lucir diferente, no lo voy a construir como el arca del Noé y más de estas reflexiones y tengo que liderar en esas cosas que pueda ayudarlos a construir ese tipo de relación y dejar ese espacio abierto. Así que hay muchas cosas que debes considerar en esa temporada. Y si nosotros estamos detrás de eso, esto es lo que he descubierto que pasa. Los padres entran entre sus años de adolescentes y comienzan a tener dificultades porque van la disciplina como su herramienta principal para controlar el comportamiento. Y a pesar de que estarían hablando de pastorear su corazón como un niño, y sabemos que nosotros tenemos que buscar su corazón y piensan que la disciplina es la vía principal, y en lugar de reconocer que su hijo es un adulto, joven adulto que necesita tener razonamiento con las escrituras y sentir que su vida totalmente es responsable ante Dios y reconocer que como padre estás bastante limitado en esas temporadas en respecto a la disciplina, cómo lo puedes hacer. Y empecé a notar eso porque tenía discusiones regulares que venían a mi oficina cuando era pastor de los jóvenes y sentaban y esencialmente esta es la forma que iban las discusiones todo el tiempo. Mis adolescentes es rebelde, lo he intentado todo. Está confinamiento total, todas las libertades han sido removidas de su vida, no tengo más nada que pueda aportar a su vida como disciplina y todavía son rebeldes. Así que me puedes ayudar para pensar alguna manera de disciplinarlo para ello, para que pueda ayudarlos. Y ese fue un poco la base de esas conversaciones con los padres. Y comencé a trabajar en eso y pensar en eso en mi propia vida y pensar en las ovejas que estaba pastoreando en ese ministerio de jóvenes y me di cuenta de que creo que estamos quedándonos atrás, no estamos avanzando en esa etapa de la vida que realmente necesitamos hacer la transición de nuestra relación con nuestros hijos, no dejar la disciplina completamente atrás, por supuesto que no, estamos reforzando eso, estamos usando la disciplina para proteger y aislar su vida de la libertad con las que otras van a arruinar sus vidas y arruinar tu familia con todas estas cosas. Estás aislando, protegiéndolo, disciplinando y reforzando esta cosa, pero no lo ves como tu herramienta principal más y no estás viendo esto como un instrumento por el cual el corazón va a cambiar. Estás viendo tu relación con tu hijo y tu capacidad para razonar con ellos a partir de las escrituras de acuerdo a la necesidad del momento como la herramienta principal, ¿verdad? Y si tu confianza no está allí, se sentirás frustrado como padre y vas a exasperar a tu hijo y deprisa porque va a comenzar a ser el primer liderazgo dominante de primera Pedro 5 de los líderes son llamados a liderar. Así que eso es una vista rápida. Y obviamente hay transiciones que llegan los últimos años de la vida más tarde, que aquellos son los más grandes. Si tú haces esas transiciones, vas a estar en el camino correcto, incluso más en los años adultos. Pero cuando pensamos en la diferencia entre jóvenes y niñas, este es el lugar donde voy en mi mente, un lugar que voy, siempre que voy. Hay diferentes roles para hombre y para mujer. Así que como padre, tengo que prepararlos a ellos para el rol que Dios los llamó para abrazar. Así que para las mujeres jóvenes va a tener un papel que es principalmente de tipo Tito 2, ser trabajadores en el hogar, a menos que estén dotadas por la soltería o que el Señor tenga una temporada para ellas en cuyo
Cayo sigue creyendo que las mujeres están llamadas a ser las cuidadoras, las mujeres solteras, ser llamadas, nutrir en las relaciones en el ministerio y en la vida y para acompañar a las familias de la iglesia. Y eso es lo que va a llenar la vida de la mujer más que cualquier otra cosa porque es por lo que Dios la diseñó. Y así para los jóvenes, por el otro lado, usted los entrena para ser líderes. Y permítame animarlos en esto y en ambos frentes, tal vez una pieza más. Y luego creo que responde las 16 preguntas y vamos a tratar de terminarlo. Has estado decente. Me ha dado una buena calificación después de todo. En los años adolescentes y adultos de los creciendo en tu casa, permíteme animarlos. No están buscando independencia. Y sé cómo algunas veces usamos eso. Así que no quiero que el término se cree división en ese sentido. Pero recuerden, la independencia al final es el enemigo de cada cristiano y de cada ser humano en verdad. La independencia es el sentido de ser autónomo. Realmente no quieres que tus hijos sean autónomos de ti como padre. No quieres que tus hijos sean independientes de la dinámica familiar y de la ayuda y de la fuerza. No quieres que tus hijos sean independientes de la iglesia y del liderazgo sobre sus vidas. La independencia no es lo que estás buscando. Lo que tú estás buscando es madurez. La madurez. ¿Y qué puede hacer la madurez? Bueno, la independencia se debe ser autónomo. Es un retroceso. Entonces que los niños empiezan a presionar para que estén bajo la autoridad de mamá y de papá y para que salga la responsabilidad de la iglesia. No quieren rendir cuentas. Quieren ir a algún tipo de, la universidad o cualquier otro lugar. No que sea malo, pero es donde busca la independencia y no es bueno. Quieren huir y quieren estar por su propia cuenta porque no quieren rendir cuenta y la responsabilidad que eso implica. Pero la madurez, por el otro lado, en realidad abraza toda esa autoridad en tu vida y realmente abrazas todas estas responsabilidades que conllevan con ello. Y se esfuerza para llevarlos fielmente ante el Señor. ¿Y cómo empieza a ser, cómo lucir eso? Bueno, los niños maduros o los hijos vienen bajo la autoridad de los padres, pero también reconoce que tienen responsabilidades, ¿sabes? Como hombres jóvenes, cultivar una carrera y aprender a trabajar y hacer todas estas cosas, pero bajo la cobertura y la sombra de la autoridad de los padres durante esa temporada. Eso es madurez. Independencia, autonomía es todo eso, retroceder y alejarse de todo ello. Así que en esas temporadas ayuda a tus hijos en sus roles a madurar de manera que les sirva bien en el futuro, en el rol del futuro que Dios los ha llamado. Eso es súper útil, Brian, me encanta. Tendencias nutritivas que Dios puso en el corazón de las mujeres y van a prosperar en eso. Y Dios ha puesto en el corazón del hombre del jardín que necesitan liderar, asumir responsabilidad, ser responsable, pero nunca estamos afuera de la autoridad, nunca en toda nuestra vida. Sin importar, siempre estamos bajo la autoridad. Así que, obviamente, Salmo 127, 28, hay una dinámica de lanzamiento, los estás preparando para lanzar, para estar solos, nunca en autonomía, nunca somos autónomos o independientes de la autoridad, la influencia, el consejo y las escrituras, la sabiduría y nuestra iglesia. Así que quieres enviarlos y obviamente quitar las manos más y más. Así que eso se asume a través de eso, pero Estás tomando tus hijos de ellos cuando la madurez está demostrando. a medida que demuestran la capacidad y la habilidad de madurar por sí mismos, les está dando más responsabilidades y compartes oportunidades para que fracasen, asumir riesgo como líderes y ayudarles cuando caen. Pero en esa temporada tenemos como 50 jóvenes aquí, no sé, algo así. Jóvenes, quiero que presten atención. Si estás coloreando o si estás comiendo la galleta, siéntate tranquilo. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un niño de volver a sus padres? Mira, yo creo que los jóvenes, obviamente, yo fui uno, somos inherentemente egoístas. Esa es la naturaleza. Bueno, hemos hablado 40 minutos por los padres, y eso es un mandato. Pero los niños básicamente son los receptores de la búsqueda de sus padres. Pero si están convirtiéndose en jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, tienen una responsabilidad, especialmente los que profesan a Cristo, incluso
Hay una gracia común donde viven en un hogar de la misma dinámica. Ellos tienen que contribuir. Así que, ¿qué dice la escritura de nuestros jóvenes en cuanto a su responsabilidad para sus padres? Bueno, me encanta que en las escrituras cada momento de la familia, cada miembro de la familia, identificado de manera intencionada y único en los pasajes de la familia. Si vamos a Efesios 5, a Colosenses 3, habla a las esposas, habla a los esposos, habla a los padres, que incluye concluye y de los padres y la dinámica de ellos. Y también hay mandamientos para los hijos. También hay mandamientos para para los pasajes en esos, para los hijos. Así que claramente, primero y principal, tenemos que reconocer que todos tenemos responsabilidad ante Dios. Hay una responsabilidad igualitaria y creo que a veces los niños crecen en su casa y pensando que esa es la familia de mis padres y ese es un trato con ellos, pero tienen que conducirse y salir y simplemente sentarse y encontrar a dónde quieren ir. No, en realidad tienes una responsabilidad ante Dios que vas a tener que dar cuenta, vas a tener que dar una cuenta por ello ante Él. Él les da mandamientos como niños, y esos a los niños jóvenes hasta los jóvenes adultos. Así que escúcheme, si usted es un joven adulto en este salón y estás creciendo como un adolescente, deberías vivir y poseer los primeros 10 capítulos de Proverbios. Deberías saber eso, que Salomón instruye a sus hijos. Sus hijos adultos crecían rápidamente, pero acabo de leer, enseñar el Proverbios 31 para el grupo de compañerismo que estoy supervisando. Y hombre, sabes, es increíble. Así que vamos a ir a Proverbios 31, nos va a ayudar para esta discusión. Si nos vamos a la primera parte de este capítulo que a menudo se pasa por alto, llegamos a la esposa excelente que creo que realmente fluye de lo que se describe en estos primeros 9 versos. Y note cómo se abre en el verso 1. Palabras del rey Lemuel. No sé quién es el rey Lemuel, históricamente no está mencionado en la Biblia, no tenemos ningún tipo de artefacto que hayas mencionado del rey Lemuel, pero lo más probablemente es que sea un rey de una nación no judía que potencialmente fue influenciada por el reinado de Salomón y los testimonios de Salomón, que en esos días era un reinado influyente y parecía que su esposa se rindió a Yahweh, y parecía que Lemuel también lo hizo, porque aquí le está escribiendo, perdón, le dice dije su esposa es su madre, porque le está escribiendo a su hijo Lemuel la escritura, las palabras del rey Lemuel. Y luego dice esto, dice el oráculo que le enseñó su madre, que la madre le enseñó. Me encanta eso porque, hombre, aquí hay una instrucción específicamente de un hombre joven y un hombre que no es cualquiera, no es el hijo consentido de la mamá, que es un hijo de la colega. No, este es un rey. Y esta es una madre que lo crió para que sea un futuro rey. Y ella lo sabe, está levantando un líder, está criando un líder. Este es un hombre creciendo en su casa con el fin de convertirse en un líder. Y aquí está como rey ahora. Ahora está reinando sobre el reino. Y sabe lo que quiere transmitir a la próxima generación. Si él fuera una cosa correcta, esto es lo que tenemos aquí en las escrituras. Si es una cosa que quería pasar, sabe que lo que quería escribir, las palabras que le enseñó su madre, ¿verdad? Este es un hombre que había abrazado la responsabilidad, que había su responsabilidad para venir bajo la instrucción. Mira lo que ella le dio a él. Ella le da esencialmente 3 puntos aquí. Exhortaciones en el verso 2, oh hijo mío, hijo de mis entrañas, y dice, esta es como la venida que él tiene para invertir en él. Dice, para decirte a él como, yo te parí, escucha lo que te tengo que decir. No le des tu fuerza a las mujeres, o tus caminos, aquello que destruye a los reyes. Ve la terminología allí de los hijos jóvenes, estas lecciones de los hijos jóvenes. Su madre le está enseñando a su hijo acerca de la pureza, a vivir una vida pura y santa. ¿Qué tal el verso 4? Hasta el verso 6, no lo leemos todos, pero dice, no para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No, ¿por qué? Porque ellos van a pervertir los derechos de los afligidos.
No te encuentres en una posición en la que estés usando algún tipo de influencia sobre tu vida que te afecte tu liderazgo. ¿Por qué? Porque estás llamado a liderar, estás llamado a tu juicio, no puedes ser menoscabado como líder. Ella te está preparando para futuras responsabilidades y aquí hay un adulto, Rey Lemuel, mirando hacia atrás y reconociendo, sí, hombre, tengo que transmitir esto porque una generación de líderes necesitan esas instrucciones que mi mamá me dio. Luego note lo que dice en el verso 8. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Así que, ¿qué tenemos aquí? La idea de usar tu influencia y tu poder para proteger, proveer y cuidar. Ahora está usando no propósitos egoístas, no usando para propósitos mundanos o ganancias mundanas, pero usándolos para el amor de cómo puedes cuidar por los demás, pensando otros en su mente y en particularmente aquellos que necesitan tu protección y tu provisión. Así que es una madre que desde los primeros años está criando a su hijo y este hijo en algún momento de la línea viene a la fe en Yahweh, teme a Dios y ahora cuando mira hacia atrás dice, algunas de las lecciones más importantes que podría aprender vinieron de mi madre y permítame animarles, cuando eres un joven, esto es una lección de humildad, es una lección de humildad, tener que admitir que tengo cosas que aprender. No queremos admitir eso, no lo queremos hacer. Queremos creer que puedo resolver esto en mi vida por mi propia cuenta. No necesito el consejo de mi papá y mi mamá. Y ya saben que creo que todos están mojados en lo que ellos tienen que decir y que puedo vivirlo de esta manera, que manejar esta cosa. Aquí tengo un rey, que quiero decir, uno de los hombres más poderosos en esa época y está diciendo, escuchen a tu mamá, escuchen a tu padre, escuchen a tus padres, ¿verdad? Esto es una obligación en ambos pasos. Como padre, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que estamos criando este tipo de cosas que la madre de Lemuel estaba enseñando a ella. Cosas que eran importantes, pertinentes y claramente directos de lo que él necesitaría para él como futuro líder, para el papel que él iba a desempeñar. Así como padre, nosotros no podemos limitarnos a nuestras preferencias y temores y cualquier otra cosa que en las bases de los padres tenemos. Tenemos que impulsar con los principios que vienen de la palabra de Dios, de necesidades del momento, como hablamos anteriormente, para temporadas futuras y darle esos principios claros. Y sabes qué, hijo, tienes una obligación de asumir o abrazar estos principios. Y los padres deben poner todo esto y tienes que ir, y si no lo sigues, eso va a ir al desierto y vivir de los errores, porque Dios no lo puede burlar de él. Todo lo que el hombre siembra va a recoger. Así que el temor a Dios y reconocer que este es el diseño de Dios, acéptalo, es un buen diseño, es una bendición para tu vida, es una protección para tu vida. Y en los años venideros mira hacia atrás y dices, wow, hombre, he sido protegido, tengo que transmitir esto a la próxima generación. Y recuerden, esto es en el contexto de un mundo caído con padres que son pecaminosos, imperfectos, ¿verdad? La mamá de Lemuel no era una mujer perfecta. Ninguno de nosotros va a ser padres perfectos. Tus padres no van a ser padres perfectos. Van a tener sus excentricidades, sus debilidades, sus desafíos. Pero si puedes ver a través de todo eso el diseño de Dios para proteger tu vida y simplemente correr hacia Él en fe por el diseño que Él tiene para la familia, y a forzarte a abrazar tus responsabilidades, venir bajo papá y mamá y humillarte y mirar hacia el futuro para aprender todo lo que te puedan dar como consejos, tu vida será bendecida. Así que eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6, que ustedes tendrán una vida larga en la tierra, una vida bendecida. Qué bueno, Brian. Bueno, vamos a ir rápido aquí en un par de cosas. La necesidad del momento, qué gran tema, es la necesidad del momento por los niños, necesidad del momento para los jóvenes, Proverbios 9, acepta tu rol, recibe la enseñanza, el consejo de tus padres, la necesidad del momento. Para el tema de la conferencia es forjar relaciones sólidas. La necesidad del momento. Vamos a ir rápido aquí. Padres cuyos hijos están fuera de casa, pero aún no son abuelos. Necesidad del momento. Tienes que ser rápido.
No es mi don espiritual, ¿no? Lo sé, es por eso que te estoy Ok, ok. siendo La responsable. necesidad por el momento para los padres que están afuera que sus hijos están fuera de la casa. Que no son Eh, todos abuelos. Has Todavía disparado, no, los has enviado. abuelos. Consejalo paciencia, amistad con ellos, entender la amistad con ellos, que quienes están en la posición para dar consejos y ayuda a ellos. Ok, bueno. Así que esos hijos que están en la casa, pero son independientes, pero todavía viven en casa, igual o diferente. Un liderazgo más directo porque ahora están bajo tu autoridad, Eligiendo quedarse en su casa. reconociendo que son en un estado de adulto en su vida, que pueden estar por su propia cuenta, pero si ellos lo desean, pero ellos están escogiendo estar en su casa porque puede ser razones prácticas o simplemente tienen una dinámica espiritual que ellos están trabajando, temporada de su vida en lo que están luchando y es valioso que necesitan reconocer que voluntariamente están bajo el liderazgo de sus padres y no es lo mismo que hubiera sido en los años adolescentes, ciertamente vas a reconocer la estación de las vidas y permitirles esa cierta libertad, pero van a necesitar bajo de las reglas de la casa, incluso si tus preferencias no los hijos que están fuera de la casa van a hacer sus propias decisiones, van a hablar con ellos de cómo manejar las cosas, pero al final si no es bíblico, les vamos a dar espacio y ser pacientes con eso. Bueno, yo soy soltero en la iglesia, no estoy casado, no tengo hijos. No puedo estar en la casa de mis padres. ¿Qué responsabilidad tengo para ayudar a las familias de la iglesia a forjar relaciones sólidas? Bueno, primero el lugar, sin importar si su familia está en la iglesia o no, pero para su propia familia comienza allí. A veces se puede ser desordenada, a veces puede ser difícil trabajar duro en esas relaciones con tu propia familia, familia extendida, padres, hermanos, los hijos de ellos, todo eso. Trabaja fuerte en esas relaciones para cultivarlas y para construirlas. En segundo lugar, venir, si usted no tiene familia creyente, ir a los hogares de hogares cristianos fuertes, porque hay muchas cosas que aprender, ¿verdad? Necesitas ejemplos, ejemplos, tal vez no tienes algunas ejemplos para tú en las relaciones que tienes en tu propia casa. Y en tercer lugar, trabaja fuertemente en las amistades en el cuerpo de Cristo. Las amistades pueden ser disfuncionales, particularmente gente que viene del mundo y viene de hogares que no son mundanos y no se dan cuenta de cuántas maneras pueden destruir relaciones en sus vidas. Y necesitas consejo pastoral, necesitas ayuda, necesitas humildad y necesitas trabajar duro para renovar tus pensamientos en lugar cómo manejas las amistades y cómo sirves a las amistades. Y eso va a ser muy importante porque esencialmente el matrimonio es simplemente una amistad gigante en tu vida y la forma en que aprendes a manejar la amistad va a ser la forma en que aprendes a manejar tu matrimonio futuro. Muy bueno, necesita el momento. Creo que pronto voy a hacer un mensaje de los abuelos el domingo en la tarde, particularmente los abuelos. Hay mucho que las escrituras dice a los abuelos y su responsabilidad, los hombres del hogar, el jefe del clan, tiene muchas obligaciones. Voy a dedicar un domingo por la noche a eso, pero quiero escuchar el papel de los abuelos para ayudar a seguir forjando relaciones sólidas y ayudar a los hijos y Vaya, me nietos. está robando protagonismo. Lo que tú digas va a ser mi contorno, esquema. Bueno, entonces como abuelos, estás pensando cómo ser un patriarca en tu familia. Estás pensando en términos, en el futuro, dignidad, paciencia, madurez, amor, piedad. Estás pensando, hablando de las circunstancias, una gran fe en Dios, como tu familia crece, va a tener menos control de la extensión de la familia y tendrás cargas en esas áreas, pero ser capaz de confiar en Dios en esas cargas, no rehuir de ellas, hablándole a ellos con claridad, primeramente moverse hacia ellas sacrificialmente, pero teniendo una gran confianza y fe en Dios y cómo Dios está trabajando en esas dinámicas y reconocer que no es tu problema porque no eres el padre en esta dinámica. Son la oportunidad para tus hijos que tengan la oportunidad de eso y aconsejarlos. Una de las cosas más importantes que diría, termina bien en tu vida cristiana. Y solo ora y pídele a Dios que te permite hacer eso.
que no caigas en alguna medida de superficialidad en tu vida cristiana o algún tipo de egoísmo en tus últimos años de vida, simplemente de vincularte de la responsabilidad y todo eso y sí, simplemente disfrutar esos últimos años y divertirte con tus nietos. No está mal divertirte con tus nietos, pero escuchen, el patriarca en una familia, un abuelo, debería estar sintiendo la mayor carga, debería ser un guerrero en la oración, debería reconocer el enorme ejemplo que está dando para toda la familia. Si usted ha sido un hombre piadoso en tu hogar, tu familia está buscándote o viéndote. Esa es una gran responsabilidad. Si vienes a Cristo más tarde y tu familia realmente no está mirándote a ti, bueno, adivina que tienes la oportunidad ahora de comenzar a construir credibilidad en esta etapa de tu vida para empezar a hablarles y tal vez construir una plataforma en esta temporada de tu vida para hablarle a tu familia y tener una influencia sobre ellos. De cualquier manera, la piedad, la dignidad, la paciencia es lo que realmente y fe en confiar en lo que Dios está haciendo a la familia extendida. Me encanta eso, porque la necesidad del momento para el patriarca, como dijiste, es esta presencia omnífera. Nietos, bisnietos, sus hijos, es el verdadero, el norte al final. Incluso al llegar al Cristo más tarde, esos niños van a crecer mirando eso y tiene que ver eso con una carga, con la influencia y la trayectoria de ayudar en la oración. El tener un patriarca fuerte en una familia, la familia que se crece y los que no terminan bien es destructivo. Tienen demasiados abuelos que están en temporada de la vida que empiezan a parecerse más como Santa Claus que otra cosa. Una figura feliz y que le da regalos y disfrutando y saben, viendo la naturaleza expandida de la vida familiar. No estoy diciendo que no vamos a disfrutar este tipo de dinámicas, pero hombres, creo que necesitamos tener más sobriedad sobre el papá, el rol que Dios le dio en esa temporada y la oportunidad que es paciencia, sí, absolutamente, confianza y fe en las cosas que no puede controlar, absolutamente, pero sobriedad sobre la oportunidad y la importancia de esa temporada. La necesidad del momento. Eso fue muy bueno. Gracias, Brian. Muchas gracias. ¿Podemos agradecer a nuestro hermano? Échale una mano. Es tan útil marcar estas cosas en la escritura, decir al Señor por su gracia, oremos y tomamos un pequeño descanso. Señor, gracias por mi hermano Brian, bendice su ministerio, fortalece su familia. Estamos agradecidos por Mari y Aaron que no están aquí, gracias por este nuevo matrimonio, por este nuevo hijo que ha llegado a su casa, a su yerno. Y Señor, oramos por los niños en este habitación que no te conocen, los que no han nacido, oramos por ellos, los abuelos, las abuelas. Levantamos ante ti los padres, los jóvenes, los que no están en el Señor, reconociendo que nunca estamos fuera del privilegio de conocerte y caminar contigo y vivir en el momento. Gracias por mi hermano Brian, manténlo saludable, protégelo en su camino de regreso a Júpiter después de servirnos también, y gracias por este servo selecto que es un querido amigo para mí, su esposa Tanya, mi esposa Bethany, ahora en su iglesia. Oramos por Grace Emmanuel, que ministerio maravilloso, tanta influencia, y sin embargo manténlos fuertes, manténlos vibrantes, manténlos amando. Te agradecemos por esta mañana. Bendice nuestra comunión, fortalécela y que la próxima hora cantemos ante ti, escuchemos tus palabras, que seamos un pueblo ansiosos de ser adoradores mayores. Amén.